Apocalipsis y comienza de atrás para adelante. Son 3 cartitas pequeñas que están. La primera de Juan está justamente antes de la segunda de Juan. Así que no se pierdan. Váyase al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5. Vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 6. Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos originalmente. La Biblia fue escrita de corrido. Fue el hombre quien, para una forma de aprendizaje, para encontrar más fácilmente los versículos, fue que le hicieron la división en capítulos y versículos. Primer libro, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer de corrido. Yo leo el primero, usted me ayuda con el segundo y así sucesivamente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas y no practicamos. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decimos que no tenemos pecado, 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito Señor y Padre, en esta mañana estamos aquí en tu presencia, Señor, suplicando esa luz preciosa y maravillosa que es Cristo Jesús, que nos ilumine, que nos alumbre nuestro caminar, Señor. Que toda tiniebla que pueda haber en nuestro corazón queda disipada a la luz de la palabra. Suplicarte, Señor, que esa luz incomparable pueda ser la única que nosotros sigamos, por la cual caminemos y en la cual nos movamos, Señor. Pedirte, Padre, que nos hables al corazón, que nos redarguyas con el Espíritu Santo y clamamos, Señor, para que tu verdad sea proclamada, pero también para que pueda llegar a corazones receptivos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. El día de ahora vamos a hablar de uno de los atributos de Dios. Cuando Dios dice, señores, o uno de los nombres de Dios, donde Dios dice, yo soy luz. Primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Léalo. Dios es Luz. luz. Hoy en día, iglesia, hemos cometido el error como iglesia cristiana evangélica en los últimos años de cambiar la luz de Cristo, la luz de la palabra, por luces extrañas. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mas hoy en día los pastores venimos y queremos tener nuevas revelaciones, queremos tener una nueva palabra, queremos tener algo fresco para usted y para mí, pero sacarlo no de la Biblia, sino de nuestra conciencia, de nuestra mente o de cualquier deseo caprichoso de nuestro corazón. Y le digo caprichoso porque muchos nos empecinamos y agarramos la palabra de Dios, la desechamos y en lugar de ella ponemos lo que a nosotros nos conviene o lo que el pueblo quiere oír. ¿Capricho de qué? Capricho de tener poder, capricho de tener dinero, capricho de tener iglesias grandes, capricho de que usted quiere escuchar que Dios lo va a sacar de todos sus problemas sin que usted haga absolutamente nada a cambio. Yo lo he enseñado cantidad de veces y se lo he dicho y no me canso de repetírselo. Señores, la salvación es gratis, pero la bendición tiene un precio.
Hoy en día nosotros venimos y hemos abaratado la gracia, hemos reducido el evangelio, le hemos quitado el poder a la palabra, porque ya no queremos ser alumbrados por la luz de la palabra, sino por la luz de un pastor, por la luz de un gurú, por lo que se me ha enseñado, por lo que se me ha dicho, cuando la palabra es clara. Únicamente la palabra es luz. En los tiempos de la Reforma acabamos de ver el 31 de octubre de 1517. Un hombre llamado Martín Lutero, viendo todas las aberraciones, todas las falsas doctrinas, todas las prácticas antibíblicas que se estaban llevando a cabo en la Iglesia Universal, en la Iglesia de Roma. Este hombre empieza a renegar, a protestar, a decir: señores, lo que ustedes están haciendo es una mentira. La palabra tiene una luz diferente. Y se proclamaron en el tiempo de la Reforma lo que se conoce en teología o según la historia de la Iglesia, las 5 solas. Sola Escritura, solo la Escritura. Sola gracia, solo la gracia. Sola fide, solo la fe. Sola a Dios gracia, solo la honra sea para Dios y la gloria para Él. ¿Sabe? En 1517, a lo largo de toda la historia de la cristiandad, nunca existió ese problema acerca de creerle o no creerle a la Biblia. Desde el protestantismo, porque nos dicen protestantes, porque protestaron o rechazamos las prácticas antibíblicas que se estaban dando en aquel tiempo. Desde que el protestantismo arranca bajo la luz de la palabra. Un versículo iluminó. Usted que conoce un poquito de historia de la iglesia, hubo un versículo que tocó a este hombre llamado Martín Lutero, que le encendió el foco, le quitó la venda de los ojos. El justo por la fe vivirá. Hay otra traducción, y yo se lo compartí en la iglesia hace un par de días. Dice: el justo por la fe caminará, andará, seguirá. ¿Sabe? Hoy en día esas verdades de la Reforma, esas verdades bíblicas, solo la Escritura, están corruptas. Hoy nadie discute la inspiración de la Escritura. El problema es que la Escritura ya no es suficiente. Nos encontrábamos con un pastor argentino llamado el pastor de los presidentes, allá en Los Ángeles. Salía del mismo hotel donde estaba el pastor invitado y lo había ido a traer. Y platicamos un par de minutitos. Y el pastor, fíjese bien, nos dice, después de la plática, en medio de la plática, nos dice: ustedes son de esos que quieren arreglar todo con la Biblia, ¿verdad? Pastor de renombre. Ustedes no creen en la revelación, ¿verdad? Y le dijimos: ¿cómo no? Creemos en 66 libros revelados a la luz de la Escritura. No, pero esa revelación no, la revelación moderna, la luz moderna. No hay luz moderna. La luz es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Es cosa curiosa. Me contaban de un pastor de la misma organización nuestra, que le decía a otro de sus consiervos: es que vos todo lo querés arreglar a pura Biblia. Hay cosas que hay que arreglarlas con la cabeza. Pastor, nadie discute que la Biblia no sea inspirada por Dios. El problema que hoy en día es que la iglesia quiere algo más que la revelación de la luz de la Escritura. Pero tenemos que hacer una advertencia. El que ha caminado bajo la luz del Evangelio seguirá puestos los ojos en el Evangelio verdadero y no los va a quitar de la luz del Evangelio. ¿Por qué se lo digo? Hay muchos que comenzaron bien, que comenzaron bíblicos. Mucha gente con ministerio bonito, mucho cristiano que comenzó bien, mucha gente de empuje, mucha gente que llegó a las iglesias con aquella hambre y con aquella sed. Se dejaron iluminar, pero después ya no siguieron caminando en luz. Cambiaron la luz del Evangelio por luces distintas. La lámpara de la Biblia por lámparas extrañas. Pero te voy a decir algo: aquel que verdaderamente conoció la luz de Cristo va a seguir caminando bajo la luz de Cristo.
Porque Pablo dice más adelante, y aquellos que estuvieron con nosotros, pero se fueron de nosotros, es porque nunca fueron de nosotros. Si te lo pongo en el contexto que Dios es luz, aquel que se dejó iluminar por la verdadera luz de Cristo, va a caminar con Cristo, va a seguir la luz de Cristo. Y si se aleja de la luz de Cristo y cambia por otra luz, pastor, nunca se dejó iluminar verdaderamente de la luz de Cristo. Váyase conmigo a 1 de Pedro 2:9, estamos cerquita. Cuando decimos que Dios es luz, queremos decir que no hay nada oculto en Él. No hay tinieblas en Él. No me voy a perder 1 de Juan porque vamos a estar regresando cada rato. 1 de Pedro 2:9. Solo le voy a hacer una par de advertencias antes de que lo leamos. Dios es luz. Amén. Amén. Eso significa que no hay tinieblas en Él. Él lo reveló lo que nosotros necesitábamos saber. Dios no está oculto. Dios se reveló en su carácter, Dios se reveló en la Escritura, Dios reveló su amor, Dios reveló su justicia, Dios reveló su celo, Dios reveló su ira, Dios reveló su justicia, Dios reveló a su Hijo. Dios es luz y no hay nada oculto en Él, no hay tinieblas en Él, no hay cosas escondidas en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que Él es, lo que nosotros necesitamos saber, nos lo reveló a través de la Escritura. Nos reveló en su amor que no hay pecador tan malo que el amor de Dios no pueda perdonar. Nos reveló en su justicia que Dios, teniendo que condenarnos, nos salvó castigando al justo por el injusto, al que no conocía pecado por el pecador. Dios reveló su santidad para demostrarnos lo horroroso que era el pecado delante de Él. Dios reveló su ira cuando nos enseña, cuando nos muestra a través de la Escritura el infierno, que es el castigo eterno para todo pecador no arrepentido y que no haya puesto su confianza en la cruz del Calvario. Si Dios se reveló. Dios puso las cartas sobre la mesa cuando el canon de la Biblia fue terminado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios reveló su amor, reveló su justicia, reveló su santidad, reveló su ira, reveló su redención. Y ahora hay algo difícil aquí. Cuando la Escritura dice, este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio, señores. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero después entra el versículo 6 y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, no lo busque todavía. Váyase conmigo 1 de Pedro 2:9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entiéndame algo. Dios es luz, no hay tinieblas en Él, y cuando te llama a ti y a mí de las tinieblas en que tú y yo estábamos, para llamarnos a su luz. Y no es cualquier luz, es una luz admirable. Una luz que cuando tú la logres comprender, cuando tú la veas bien, cuando verdaderamente te ilumina el corazón y la mente, es una luz admirable que no vas a cambiarla por nada. El que verdaderamente ha sido iluminado por Él, va a seguir en Él. El que verdaderamente ha sido iluminado. Ahora bien, siempre con 1 de Pedro 2:9 regresamos al texto base. 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, y andamos nosotros en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjenme explicarse. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Nos llama a nosotros de nuestras tinieblas a su luz admirable para que seamos iluminados por Él, para que seamos guiados por Él. Pero una vez estando ahí, muchos decimos que tenemos comunión con Él. Pero si seguimos en tinieblas, léalo conmigo. Mentimos y no practicamos la verdad. Pastor, ¿cómo sé si yo ando en tinieblas? Dios es luz y no hay nada de tinieblas en Él. Déjeme tratar de explicárselo. Habemos muchas personas adentro de las iglesias que tenemos cositas guardaditas en la bolsa, en el corazón, en nuestra vida, que no queremos traerlas a la luz de Cristo porque nos gustan, porque estamos cómodos.
Porque nosotros mismos hemos llegado a crear nuestra propia teología, que como salvo siempre salvo, yo puedo hacer, yo puedo vivir en desobediencia. ¿Por qué te lo digo? Si Él es luz y Él te ha llamado de las tinieblas a la luz y tú dices que tienes comunión con Él, pero sigues en tinieblas, tú no estás en luz. ¿Qué es caminar en luz, pastor? ¿Significa que ya no voy a pecar? No, significa que hay cosas de las cuales tú y yo estamos luchando, pero todos los días la vamos a llevar a la luz. ¿Sabes qué es lo único que destruye las tinieblas? La luz. Usted búsquelo en el diccionario. El diccionario tiene una definición negativa de la palabra oscuridad. Definición positiva es cuando te dice qué es algo. Definición negativa es cuando te dice qué no es. Dice que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué es lo único que va a destruir las tinieblas que hay en tu corazón y el mío? La luz. ¿Qué tienes que hacer con aquellas cosas las cuales no te permiten caminar en completa luz? Llévaselas todos los días a la luz de Cristo, porque solo la luz puede destruir las tinieblas. El problema está que hoy en día nosotros decimos que caminamos en luz, pero hay muchas cosas que tenemos enclosetadas. Yo no entendía un lenguaje de la comunidad homosexual, donde dice salir del closet. Yo no sabía qué significaba, a mí me lo acaban de explicar en Los Ángeles. Que en el closet están guardadas todas las cosas que usted no quiere que se vean. Muchos cristianos tenemos el closet lleno. Si Él es luz y no hay tinieblas en Él, y Él te llamó de las tinieblas a la luz, tú no tienes que tener ninguna cosa en el closet con Él. Porque si tienes cosas en el closet, si tienes cositas en tu corazón que no, que yo me siento cómodo, ¿sabes qué? Cuando hay cosas en tu caminar cristiano que te estorban, si tú los traes a la luz, oras todos los días para que Dios las quite. Si tú te sientes cómodo, tú las tienes guardaditas en el closet, ni siquiera oras. Dios sabe que yo soy así. Él me hizo así. Soberbio, enojón, regañón, fue adúltero. Contaba un pastor que había tenido la experiencia de aconsejar a una persona que estaba en adulterio y le dice: pastor, ya sé por qué vivo en adulterio. Porque mi papá era adúltero, mi abuela era adúltero y mi bisabuelo era adúltero. Es una maldición generacional. Aquel que dice que camina en luz, que tiene comunión con Él, con el que es luz, pero tiene su closet lleno de cosas, las cuales no quiere abrir el closet para que sus obras no se vean, no con la iglesia, no con el prójimo, no con el pastor, sino para con Dios. Porque solo la luz admirable de Cristo puede borrar tus tinieblas. Pero tienes que abrir la puerta del closet si es que caminas en luz. Porque habemos muchos que decimos que caminamos en comunión con Él, pero tenemos el closet enllavado, enclosetado, tenemos ahí un montón de cosas y no tenemos la más mínima intención de abrirla. El problema es que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que caminamos en Él, nosotros no podemos tener tinieblas. Y tinieblas no es pecado. Tinieblas son aquellas cosas que tú no quieres poner en la luz de Él. Siga conmigo, vámonos a ver la necesidad de la luz. Váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 5:1. No me pierda Primera de Juan porque vamos a estar regresando constantemente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, aquí quiero que me la vaya poniendo atención, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjense un momentito.
Si usted lo lee de corrido, usted no va a notar varias cosas. Pero primero dice, señores, el día de la ira de Dios vendrá como ladrón en la noche. ¿Amén? ¿Lo dice o no lo dice? Ok. ¿Tienes idea de que lo que es el día de la ira de Dios? ¿Tienes idea de lo que significa que el Dios Todopoderoso, el Dios tres veces santo, el Dios que no puede soportar la iniquidad, el Dios que no puede resistir al pecador, derrame su ira sobre nosotros? Mateo dice, señores, si habrá tribulación en aquellos días, cual nunca ha habido desde la existencia de la humanidad, ni lo volverá a ver antes ni después. Para que usted tenga una leve idea de lo que podría ser la ira de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque dice que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas, donde va a ser derramada su ira, y hemos sido traspuestos o puestos en el reino de luz de su Hijo. Ahora bien, quiero que le pongas atención en el versículo 4 cuando dice, mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas. ¿Quiénes no están en tinieblas? ¿Los quiénes? Los hermanos, los hijos. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Cómo saber si eres hijo o eres de los que estaba diciendo, el que dice que tiene comunión en él y no anda en luz como él es luz, sino que anda en tinieblas porque tiene sus cositas, ahí está cómodo con sus cositas, el tal es mentiroso y no conoce? ¿Cómo saber quién es hermano? ¿Es que tiene Biblia? No es suficiente. Es que viene a la iglesia todos los domingos. Yo voy a McDonald's todos los días y no por eso soy hamburguesa. Tú vienes a la iglesia todos los días y no por eso puede que seas cristiano. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero la conversión no significa venir a la iglesia. La parábola del trigo y la cizaña nos dicen que en el mismo campo hay trigo y hay cizaña y se parecen. Yo no vengo a decirte tú eres, tú no eres. No vengo a levantar jueces para que te juzguen. Vengo a ponerte la luz de aquel que es luz para que tú puedas examinarte si tú eres o no eres. Los hermanos estamos retirados, estamos separados, estamos quitados de la ira de Dios. Los hermanos. Pero el que cree, mas no anda en luz, ese no está quitado. El Evangelio de Juan, y todavía específicamente las cartas de Juan, dan una cantidad de señales para que usted y yo podamos identificar quiénes son hermanos y quiénes no. Para que nosotros podamos juzgarnos nosotros mismos, como dice Pablo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Si usted sigue leyendo conmigo en 1 de Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muchos vamos a ser sorprendidos. No me quite el dedo de ahí, pero regrésese al texto base. 1 de Juan 1:7. Quiero que lo vea. ¿Lo tenemos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando leemos ese versículo, subrayamos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Para quiénes? Para los hermanos. Para los que han sido alumbrados por la luz de Cristo. Para aquellos que andan en luz como Él es luz. Amén. Ahora bien, aquí te pone la primera clave para ver si eres hermano o no. ¿Y cuál es, pastor? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Diga comunión. Comunión. Unos con otros. Primera señal para saber si tú caminas en luz, como Él es luz. Comunión unos con otros. Pastor, ¿cómo así? Mire, es bien complicado. Muchos de nosotros hemos creído en el Evangelio a medias. Obedecemos una parte del Evangelio que nos gusta, agarramos las promesas que nos fascinan,
reclamamos las bendiciones que nos son por herencia, pero no obedecemos lo que nos toca obedecer. Cortamos pedacitos de la Biblia. Pastor, yo diezmo. Pastor, yo voy a la iglesia. Pastor, yo le hago bien a cualquier persona. ¿Cómo resumió Jesús la ley y los profetas? Usted lo sabe. Y la ley y los profetas se resumen de esta forma: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón ¿y a tu quién? Yo creo que la mayoría nunca lo ha leído, nunca han caminado en luz, una de dos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si dices que tienes comunión con Él, que Él es luz, que te ha llamado de las tinieblas a la luz, mas si no tienes comunión los unos con los otros, no estamos en luz. Por donde lo quiera ver. Pastor, pero es que a mí no me lo enseñaron. Sí, lámpara es a mis pies tu palabra, no la palabra de un hombre. Decía un pastor: yo caminé por años a la luz de lo que me enseñaron mis libros, caminé a la luz de lo que me enseñaron mis pastores, mas hoy he tomado la decisión de caminar a la luz de lo que la Biblia me enseña. ¿Qué luz estás caminando? Si Él es luz y Él ha puesto las cosas claras en su palabra, a través de su lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te voy a preguntar una vez más: para saber si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, tenemos que ser hermanos. Pero para saber si somos hermanos, una de las pruebas que pone Primera de Juan es que tengamos comunión los unos con los otros. Si Cristo nos perdonó, ¿cómo podemos orar el Padre Nuestro? Que lo cantamos o lo rezamos religiosamente. Y aquella parte donde dice: y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Lo conoces, lo repites, lo sabes. La pregunta es: ¿lo vives? Pastor, usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. Usted no sabe el daño que me han hecho. ¿Cómo puedo tener yo comunión con alguien así? Pastor, ¿cómo Dios me puede pedir eso a mí? Pastor, ¿cómo Dios? Aquel que tiene tinieblas, que las lleve a la luz, porque solo la luz puede destruir las tinieblas. Mi pastor por años ha insistido y ha insistido. Señores, aquellas personas que tienen raíces de amargura, resentimientos, aquellos que andan cascados en su corazón, aquellos que viven en amargura, saquen esas raíces de amargura, llévenlas a la cruz del Calvario, porque si no te es necesario nacer de nuevo. Y es algo que lo hemos escuchado cantidad de veces. Aquel que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, pero no tiene comunión los unos con los otros, todavía estamos caminando en tinieblas. Nos hacemos a nosotros mismos mentirosos. Decimos que Dios es como nosotros decimos que es y no como Él se ha revelado que es. Pastor, yo todavía tengo dolor en mi corazón por lo que me hicieron. Lleva todo tu dolor, toda tu amargura a la luz de Cristo, porque tus tinieblas solo pueden ser desaparecidas a la luz de Cristo. Hay mucha gente que no ora para poder perdonar. Hay mucha gente que no se le cruza ni siquiera por la cabeza: Señor, ayúdame a sacarme esta raíz de amargura con esta persona. Porque tienen un closet lleno y están contentos con ello. Mas el cristiano no tiene tinieblas en él. Abre el closet y aunque haya tinieblas, la luz de Cristo va a estar iluminando. La luz de Cristo va a estar iluminando. ¿Hasta cuándo, pastor? Porque la luz del cristiano es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pastor, verdaderamente usted no sabe lo que me está pidiendo. Yo no te lo estoy pidiendo, te lo está diciendo Él. ¿Y qué tengo que hacer? Ora. Lleva todos los días tus tinieblas a la luz, porque en algún momento la luz admirable de Cristo va a destruir tus tinieblas. Pero tienes que abrir la puerta. Tienes que abrir el closet. No le digo sálgase del closet porque podemos tener alguna sorpresa que no queríamos. Siga conmigo en 1 Tesalonicenses 5:7. No, 5:5. Vamos al 5:5.
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Déjenmelo un momentito. Hermanos, dice en el versículo 4. En el versículo 5 dice, sois hijos de luz. Pero en el versículo 6 dice, no durmamos como los demás. ¿Puede un cristiano dormirse en la luz? Sí puede, pero no fuimos llamados a eso. ¿Cuándo sabemos que un cristiano o una iglesia se ha dormido? Cuando la comunión los unos con los otros empieza a bajar. Cuando la disensión comienza a subir. Cuando los chambres comienzan a abundar. Cuando la hipocresía comienza a aflorar. Cuando los problemas están al piel. Entonces el cristiano se ha dormido en la luz. Si es que de verdad es luz. Las iglesias hoy en día nos hemos vuelto muchas activistas. Pastor, pero es que a mí me habían dicho que cuando dicen no durmamos significa que no podemos quedar solo en la iglesia sentaditos, sino que tenemos que ir afuera, tenemos que hacer actividades, tenemos que darle pan al hambriento, tenemos que darle cobija al que tiene frío. Sí, eso es parte, pero eso es un activismo. Hay muchas iglesias que estamos llenas de activismo, vemos muchos cristianos que estamos llenos de ocupaciones cristianas, mas todavía estamos dormidos espiritualmente. Y se nota en tu forma de llevarte con los demás. Dice la Escritura, cuando estás en paz con Dios, aún a tus enemigos, vas a estar en paz contigo. Pero si no estás en paz con Dios, tampoco vas a estar en paz con tus hermanos. Sigamos. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor y de la esperanza de la salvación como yelmo. Le pregunto, cada vez que el Señor habla de seguirlo, habla de amor. Cuando el Señor habla de la ley, habla del amor. Cuando el Señor dice, y en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero si le pregunto a Filipenses 4:13, todo el mundo se lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, y cuando dice, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pastor, pero esas tinieblas que yo tengo en mi corazón, lo que me han hecho, verdaderamente yo no puedo perdonar, es porque no le he pedido a Él que te ayude a perdonar. ¿Qué queremos? ¿Y eso qué es? Muestra que todavía no hemos caminado en luz. Andamos en tinieblas. 9. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme explicarle algo. Pastor, pero entonces yo me voy a salvar por las obras, pues. No. La fe genuina va agarradita de la mano del arrepentimiento. El justo por la fe vivirá fue el versículo que iluminó el camino de Martín Lutero y abrió el camino a la Reforma para que la iglesia nuevamente caminase a la luz de la Escritura. El justo por la fe caminará, dije que era otra de las traducciones. Si la fe es un camino por el cual tú vas a andar todos los días desde que fuiste iluminado por Cristo, si decís que conocéis la luz, tenemos que andar en luz. Si decimos que hemos tenido fe, vamos a caminar en fe. A la par de la fe tiene que ir otro elemento importante que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una decisión que yo tomé, no es un momento en el cual yo me siento culpable por lo que he hecho. No es un momento en el cual me van a poner una penitencia, voy a ir a darme 3 golpes de pecho y voy a salir completamente libre. El arrepentimiento, al igual que la fe, es un camino que tenemos que transitar todos los días. Ahora te digo algo. ¿Dónde quedan las obras? Si las obras van adelante de la fe y del arrepentimiento, te salvas por obras.
Si las obras van a la par, porque yo sé que yo soy salvo por fe, pero después yo tengo que mantenerme haciendo buenas obras para mantener la salvación, porque si no la pierdo, tú te conviertes en corredentor de Cristo. Tú le estás ayudando a la obra de Cristo para sostenerte. ¿Qué hace la fe y el arrepentimiento genuino? No lleva las obras adelante, porque nadie es salvo por obras. No lleva las obras a la par, porque el sacrificio de Cristo sería insuficiente. Pero la fe y el arrepentimiento genuino llevan las obras detrás. Y te quieres ir todavía un poquito más adentro, ni siquiera son obras. Porque obras hace el mundo. Obras hace Ricky Martin. Porque las obras son externas. Pero el fruto del cristiano es espiritual. Si la semilla es Cristo, el fruto que dé la semilla tiene que ser el reflejo de Cristo en nosotros. Si la semilla es santa, que tiene que producir un fruto que desee y anhele la santidad en nuestras vidas. No te digo perfección, te digo santidad. Y que la santidad, querer vivir como Dios quiere que vivamos. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Si nosotros venimos y decimos que tenemos fe genuina con arrepentimiento genuino, pero las obras o el fruto del Espíritu no está siguiendo lo que nosotros decimos que profesamos, sería de ver si de verdad es una fe genuina. Parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves, se la comieron, no dio frutos. Parte cayó entre pedregales, creció pero no dio frutos, se secó. Parte cayó entre espinos, creció, fue ahogada, no dio frutos. Parte cayó en buena tierra y generó al 30, al 60 y al 100 por uno. Si la semilla es la palabra de Dios, si tú dices que eres buena tierra, tienes que producir al 30, al 60 o al 100. Porque si no, es cualquiera de las otras 4 tierras. Si decimos que tenemos luz como Él es luz, y andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y entonces la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, no por la obra, sino porque se muestra verdaderamente que sí eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, en que así como Cristo nos perdonó, así nos manda a perdonar, en que todos los días lleves tus tinieblas a la luz de Cristo para que sea su luz la que lo borre, en que todos los días ores por esas cosas que no puedes perdonar, que no puedes sacar de tu corazón, para que sea su poder, su gracia la que lo borre, para que esas marcas que quedaron en tu corazón viejo cobre vida. Ese versículo que dice: el que está en Cristo nueva criatura es, con un nuevo corazón. Y ese corazón dañado, ese corazón maltratado, Cristo lo puede cambiar por un corazón nuevo si caminas en luz y si todos los días abres tu closet a la luz de Cristo y llevas todas aquellas cosas que tú sabes que son tinieblas a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada con las tinieblas, solo su luz. Si no, ¿cómo te lo digo? No puede haber cristianismo sin Cristo, amén. No puede haber discípulo sin aprendizaje. No puede haber un envío sin obediencia. No podemos ser cristianos sin obediencia. No, póngale atención. No podemos ser cristianos sin obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como requisito para ser salvo, no. Como muestra que de verdad tienes un nuevo corazón, porque eso solo Dios lo puede hacer. No puedo perdonar, no tienes un nuevo corazón. Pastor, yo soy salvo porque, y fíjese que bien, y quiero que me lo entienda, trate de abrir su mente. Mucho se nos ha criticado a nosotros por decirle a la gente: mire, repite esta oración y usted es salvo. Y la misma gente que repite la oración no lo cree. No lo cree. Pero póngale atención a esto. Esa gente que sin arrepentirse verdaderamente, sabiendo que después de haber hecho una profesión de fe, va a seguir viviendo exactamente igual, no quiere nada con Dios, hizo la oración para que usted deje de molestar. Esa gente que camina en tinieblas
y sabe que camina en tinieblas. Y usted le vuelve a preguntar, ¿de dónde vas? Al infierno. Y usted le dice, no, va a decir que vas al cielo. Esa gente es más propensa para ser salva el día que sea iluminada verdaderamente. Que aquella persona que nos hemos convencido que por haber hecho una oración y vivir en tinieblas, no, pero es que yo soy salvo, siempre salvo. Examínate a ti mismo, a la luz, no de lo que te han enseñado, a la luz de la palabra, porque en Él no hay tinieblas. El presente siglo es un tiempo muy peligroso. La palabra nos dice, señores, no os extrañéis que Satanás mismo se vista como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Decía un predicador ahí en Los Ángeles, si Satanás tuviera que escoger un trabajo en la tierra, yo sé cuál escogería y sé que fuera exitoso. ¿Sabe cuál sería? No fuera a ser el jefe de la mafia, no fuera a ser el narcotraficante más grande, sería ser pastor. Y fuera exitoso, tuviera la iglesia más grande del mundo. Porque te dijera todo lo que tú quieres oír. Y Satanás conoce Biblia. Y no os extrañéis que Satanás mismo se vista como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Y es algo que tú y yo ya lo sabemos. Simplemente no lo queremos digerir. El hecho de las pruebas indiscutibles de que somos salvos. Tú no eres salvo porque alguien te dijo que eres salvo. Tú eres salvo y te das cuenta a ti mismo que eres salvo porque tus frutos lo demuestran y Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando del fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta es, ¿has, desde que has recibido a Cristo, crecido en el amor, en la paz, en el gozo, en la benignidad, en comprenderte el uno al otro, en amarse los unos a los otros? ¿O sigues estando igual que antes de recibir a Cristo? El que anda en luz, como Él es luz, tenemos que tener comunión unos con otros. Producto de un nuevo corazón. Producto de un nuevo nacimiento. Producto que hemos sido iluminados por su luz admirable. Váyase conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Mi pastor por años ha insistido, limpie su corazón, limpie su corazón, limpie su corazón. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente Dios ha hecho esa obra, porque Él es el único que puede limpiar el corazón. Sale el Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Quién es el único que puede limpiar el corazón? Él. Cuando mi pastor dice, señores, limpien su corazón de toda raíz de amargura, es porque quiere que tú le des la obra al Espíritu Santo. Y una vez que Él lo ha hecho, te da testimonio que eres hijo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Y ahora te voy a preguntar cómo amó Dios, cómo nos perdonó Dios, cómo nos recibió Dios. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. El que es hijo quiere parecerse al Padre. El que dice que es hijo quiere tener las bendiciones del Padre sin obedecer al Padre. Pero lea el 2, que ahí es el punto que quería llegar. Y andad en, no dicen discordias, no dicen peleas, no dicen pleitos, no dicen buchinches como decimos en mi país, dicen amor, porque la muestra del cristiano nacido de nuevo es el amor, porque el sello de Cristo en el corazón del hombre es el amor. Lo mismo que pleito. La señal del cristiano es el amor. La señal del cristianismo es el amor. Porque el mensaje de Dios fue el del amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando alguien es expuesto a la luz, su vista cambia,
su forma de ver todo alrededor cambia. Si tú dices que has sido iluminado por Cristo, pero tu forma de ver el mundo, tu forma de ver a tus hermanos, tu forma de ver al prójimo, tu forma de ver a tu cónyuge no ha cambiado, ni somos imitadores de Dios, ni amamos con el amor de Dios, porque seguramente el amor de Dios no está en nosotros. Decimos que caminamos en luz, que tenemos comunión con la luz, pero todavía andamos en tinieblas. Versículo de Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Se lo voy a explicar rapidito. Cuando vienes a la luz de Cristo y Cristo hace un nuevo nacimiento en tu vida y verdaderamente has nacido de nuevo y verdaderamente quieres caminar en luz como eres luz y verdaderamente quieres llevar todas aquellas cosas que te evitan tener comunión los unos con los otros a la luz de Cristo para que su luz las borre, entonces vas a ver que en tu corazón hay algo más que ese perdón, algo más que la comunión. Vas a ver que tus deseos son cambiados. Vas a ver a las otras personas con misericordia. A la gente que antes mirabas con desprecio, ahora la vas a ver con misericordia. A la gente que antes criticaba, ahora la vas a ayudar. A la gente que antes odiabas, ahora vas a orar por ellas. La palabra nos dice: orad por los que persiguen, no por los que bendicen. Si verdaderamente sois mis discípulos, dijo Jesús, no yo. Cuando llegas a la luz de Cristo comienza el arrepentimiento, y el arrepentimiento es una lucha. Cuando tú verdaderamente dices: verdaderamente yo todavía camino en tinieblas, yo verdaderamente todavía tengo tinieblas en mí, mas yo tengo que caminar en luz porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces tengo que llevar mis tinieblas a su luz para que sea Él quien quite las tinieblas. Y empieza el arrepentimiento, que es un caminar. Y empieza el deseo de querer ver a Dios como Dios verdaderamente es y de obedecer a Dios con lo que Él verdaderamente dijo. Esa es la lucha o el arrepentimiento. El arrepentimiento es la lucha de salir de las tinieblas. Pero después del arrepentimiento, cuando tú has vencido la lucha y tu deseo ha sido cambiado y te has enamorado de la cruz de Cristo y te has enamorado de la luz, viene la palabra gozo, que es la palabra victoria. Porque hay muchos que todavía caminamos en ese arrepentimiento con distintas cosas. Por eso caminamos todos los días en arrepentimiento. Porque tú puedes haber vencido el trago, pero tal vez no has vencido el cigarro. Entonces, sobre el trago tienes gozo porque ya lo dejaste, porque ya no te despierta deseo, porque sinceramente ahora lo ves y te da asco, y ahora dices que cómo pude haber sido tan bruto. Pero tienes la lucha con el cigarro, y ahí caminas en arrepentimiento todos los días, tratando de salir de esas tinieblas, poniendo esa cosita que está por ahí guardadita en el closet a la luz de Cristo, pidiendo su ayuda todos los días y su misericordia todos los días. Eso es caminar en arrepentimiento. Pero cuando lo hayas vencido, te pasas a la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Sí, de todas aquellas tinieblas que teníamos antes. Eres más que vencedor y ahora te gozas en Él. Y ahí es donde Pablo dice: señores, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Porque tu corazón ya hubo victoria. Porque tu corazón, después de haber caminado quizás por años en arrepentimiento, peleando contra ciertas cosas, cuando Dios te da la victoria completamente sobre eso, va a haber gozo. Cuando has caminado en luz. Caminemos un poquito más, que el tiempo ya nos empieza a ganar. Váyase conmigo al versículo 7, 5-7 de Efesios. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tu deleite, tu gozo, lo que antes te producía gozo, ahora te produce desprecio. Lo que antes tú despreciabas o ignorabas, que era Dios, que era su palabra, que eran las iglesias, que eran los cristianos, que era la Biblia que tenías guardada por allá, que agarrando polvo, ahora es tu deleite, es tu gozo, es aquella cosa en la que tú te sientes bien, te da paz, te da tranquilidad. Eso hace cuando tú has sido verdaderamente iluminado en Cristo. Cuando verdaderamente: pastor, yo no lo siento. Pídele que tus tinieblas sean destruidas por su luz. Y esto erais, vayas al 13 rapidito. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios es luz y su luz manifiesta todo. Todo lo ve. Todo lo examina. Así que cuidado. ¿Por qué te digo cuidado?
Porque más adelante dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristianismo es seguir a Cristo. Te lo voy a comprobar con un pasaje que muchas veces lo agarramos mal. Cuando habla del orden de la resurrección, Cristo, las primicias en la resurrección, amén. Luego, los muertos en Cristo resucitarán. Póngale coco. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los cristianos, pastor. Los que mueren caminando bajo el camino de luz a la luz de Cristo. Pastor, me dijo alguien, entonces ¿cómo dejamos al ladrón de la cruz? Ese no caminó, ese no siguió a Jesús. ¿En qué murió el ladrón de la cruz? A la par, en Cristo, pongámoslo así, murió en arrepentimiento creyendo en Él, a la par de Cristo. ¿En qué murió? En Cristo. Solo que su camino fue corto. De los discípulos, 11 lo siguieron hasta la muerte, porque fueron iluminados, porque tenían un nuevo corazón, porque se habían enamorado de la luz admirable de Cristo. Uno que había tenido la misma luz no lo siguió hasta la muerte. Murió, sí, pero no murió en Cristo. Y caminó con Él, y anduvo con Él, y decía que tenía comunión con Él, se hasta comió de la cena del Señor. Ahí estaba con ellos. El que meta su mano conmigo y tome del pan, ese es. Ahí estuvo. El que dice que tiene comunión con Él, que está en la iglesia, que Él parte el pan, que predica, que sirve, que esto, que lo otro, pero hay tinieblas en su corazón. Y no las quiere llevar a la luz, sino que las guarda, las cuida, las consiente, las pone ahí, las defiende a la luz de textos bíblicos diciendo la carne es débil. Lleva todos los días tus tinieblas a su luz, porque solo su luz las puede destruir. Seguir a Jesús, ser cristiano es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es hasta la muerte. Por eso te decía al principio, no importa cómo arrancaron muchos, es por qué camino van ahorita. Es que luz están viendo ahorita, es que luz les ha cautivado. Hoy en día se le ha llamado al siglo XIX el siglo de las luces, siglo XIX, XX, XXI. Porque hay mucha luz neón hoy en día, donde la luz eterna del Evangelio reinaba antes. Y hay muchos que antes aparentemente caminaban en luz, mas ahora su lámpara es una lámpara extraña, su fuego es un fuego extraño. Su enseñanza no sale de la luz de Cristo. Y eso es peligroso porque los hermanos, los hijos, la iglesia verdadera, hablando de aquella persona nacida de nuevo y regenerada, esos son los únicos exentos de la ira de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vas a morir en Cristo o vas a morir lejos de Cristo? Puede que estés creyendo que estás en Cristo, pero hay una parte que deja bien en suspenso a muchos de los que se van, que dice, señores, estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros porque sencillamente nunca fueron de nosotros. Judas hizo milagros, Judas caminó con el Señor, mas no era de nosotros. Y ese es el peligro hoy en día, que tú y yo creamos que caminamos en luz, porque se nos ha enseñado así, pero que todas tus obras, todos tus frutos, todas las señales visibles den testimonio que todavía estás en tinieblas y tú sigas engañándote a ti mismo, creyendo que estás en luz. Porque el que sabe que está en tinieblas puede buscar la luz admirable de Cristo, puede buscar el perdón en la cruz del Calvario, puede llevar sus tinieblas a la luz admirable de Cristo, pero aquel que piensa que está en luz, pero está sentado dormido en las tinieblas, no puede hacer nada. Si usted se va a 2 Corintios 6:14. No, vámonos primero a 2 Corintios 4:1, y el tiempo nos está ganando. Ya nos ganó. 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. Ya con esto vamos a ir cerrando.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Déjenmelo un momentito. La Escritura enseña que Satanás es el príncipe de este mundo, y en este pasaje le llama el Dios con D minúscula de este siglo, y dice que él ha cegado el entendimiento de muchos. Lo triste es que muchos, y se lo dijo a los fariseos, ciegos, guías de ciegos. El problema está cuando nosotros nos malacomodamos a pensar que somos algo que a nuestros frutos no reflejan. Yo no puedo afirmarte que un árbol es de naranjas si yo veo que está dando limones. Yo no puedo asegurarte que tú eres algo si en tu caminar bajo la luz de Cristo, que te llamó de las tinieblas a la luz, que se supone que te ha dado un nuevo corazón, que se supone que le tienes que seguir, se supone que va a resucitar a los suyos, se supone que el que está, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquella persona que no murió en Cristo, aquella persona que se alejó, ¿qué pasó, pastor? Una de dos: o el Señor se lo llevó antes de que se alejara más, o simplemente recordamos aquella frasecita por allá: estuvieron con nosotros pero nunca fueron de nosotros. El detalle está que nosotros mismos tenemos que ser cuidadosos con eso. No son las obras, porque las obras son externas, son los frutos, y los frutos son innegables, porque el fruto sale del espíritu y del corazón, y el único que puede cambiar el espíritu y el corazón, darle vida al espíritu y cambiar el corazón de piedra por uno de carne, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Gloria de qué, pastor? Gloria de que algún día, como caminaste en luz, le seguiste hasta la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero a la luz de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, entendemos a la luz de tu Escritura, Señor, que tú eres luz y que no hay ninguna tiniebla en ti, Señor. Señor, este es un tema largo para desarrollarlo, no hemos llegado ni siquiera a la mitad, mas sin embargo, Señor, entendemos que hay cosas que únicamente tú puedes hacer en nosotros: darnos un nuevo nacimiento, darnos un nuevo corazón, crear en nosotros, como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, con nuevos placeres, nuevos deleites, un corazón que perdone, un corazón que ame, un corazón que obedezca. Señor, muchos de nosotros tenemos un viejo corazón, pero decimos que somos nueva criatura. El problema está que dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si no somos nueva criatura, con un nuevo corazón, con nuevos deseos, con una nueva visión de la vida, un nuevo concepto del pecado y del arrepentimiento, Señor, quizás no somos lo que decimos que somos. Señor, tú fuiste tan tajante al decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. Tú nos dejaste una advertencia en 1 Corintios, cuando dice: señores, verdaderamente el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos. Mas aquel que en esta noche, en este día, ha reconocido que hay tinieblas todavía en su closet, en su corazón, y ha tenido guardaditas esas tinieblas, esas cosas que no puede perdonar, esas discordias, esas disensiones, ese odio, ese rencor, nosotros sabemos que humanamente no podemos perdonar. Mas, Señor, así como tú nos perdonaste, así tenemos que perdonar. No en nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos, pero sí cuando tú nos das un nuevo corazón. Sí cuando traemos todos los días las tinieblas de nuestros corazones a la luz admirable de Cristo. Porque la palabra dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Tú eres luz, Señor. Ilumínanos. Que toda tiniebla en nuestro corazón, Señor, pueda empezar a ser dispersa. Si hemos, Señor, caminado en tinieblas diciendo que tenemos comunión con la luz, perdónanos. Si nos hemos dormido en la luz, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a la luz admirable de Cristo, a caminar bajo luz, a caminar en fe y a caminar en arrepentimiento. Cante conmigo. Gracias,
Gracias por tu verdad.